Ahora que hemos cerrado esta serie de lo que no debemos ignorar, pues estamos en el año de la unidad y me parece que es el otro lunes, vamos a confirmar que empiezan en toda Guatemala los 40 días de oración, pero no como siempre, sino van a darse indicaciones de cómo puede orar usted en su casa. Lo vamos a hacer pues hasta estas alturas 4 o 5 presbiterios de Guatemala, que vamos a estarnos uniendo, no tengo idea cuántas iglesias para estar orando por Guatemala. Pero no son los días de oración que hacemos aquí siempre, sino es en general indicaciones que les van a ser dadas nos van a ser dadas a todos para orar 2 veces al día o 3. Amén. Muy bien, bueno, lo que quiero compartirle esta noche, hermano, no es tanto un mensaje como tratar de llegar a usted y que el Señor por su Espíritu me permita hacer una brecha que nos dé la oportunidad de estudiar la palabra. Cuando digo yo de estudiar la palabra es porque, yo iba a dar hoy la enseñanza de cómo nos llegó la Biblia. De cómo nos llegó la Biblia. La enseñanza de dónde vienen los textos bíblicos y cuáles son las versiones que se consideran las versiones más apegadas a los originales. Porque nosotros usamos casi siempre la Reina Valera 60, pero ahora se usa no solo la Valera 60, sino la Reina Valera actualizada, la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas, la Biblia del lenguaje actual, todas las versiones usted conoce, ¿verdad? Entonces no vamos a decir, esta es la verdadera, sino un estudio de ver cómo llegó, de dónde vienen las Biblias que nosotros leemos. Porque creo que es importante, amén. Es muy importante, hermano. ¿Cuál es la idea de dar un estudio así? Que podamos también estudiar la Biblia. Porque, hermano, nosotros debemos de amar la verdad. Ahora, me encontraba yo con estos textos y yo quiero hablarle hoy de el poder de la tradición, sería. El poder de la tradición. La palabra tradición, que aquí la usa el Señor Jesucristo, que les dice, los escribas y fariseos se acercaron y dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Jesús les dijo, ¿y por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? La tradición a la que se refería aquí la Biblia es algo que los judíos le llaman la Mishnah. Tal vez usted habrá oído hablar de ella. La Mishnah es una serie, un cúmulo inmenso de escritos que primero fueron una tradición oral. La Mishnah era la tradición oral o transmisión oral. Y la Mishnah no venía a ser originalmente más que la interpretación de la ley enseñada por los rabinos y los ancianos. En un momento dado las interpretaciones, recuérdense que en los tiempos en los cuales la Biblia empezó a ser escrita, la gente no tenía acceso pero ni a libros, hermano. Muchísima gente no sabía leer. No sabía leer. No existía la imprenta. De tal manera de que la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, los rabinos y los escribas y los ancianos la interpretaban y se transmitía oralmente. Entonces, esta palabra de Dios quiere decir esto y esto, y entonces ellos, hasta tiempo después, la interpretación de los ancianos o de la ley de Dios se volvió ya una tradición escrita.
Entonces, la Mishnah, yo estoy dándole un resumen rapidísimo, ¿va? Porque sobre eso hay muchísimo. Pero entonces, ya en un momento dado, en tiempos de Jesucristo, ya no pesaba la ley de Dios, sino la tradición o interpretación de transmisión oral o Mishnah. Entonces la tradición es algo que alguien interpretó y que se quedó como ley, y que cuando vino Jesucristo, vinieron y lo primero que le fueron a decir, porque los discípulos como que no se lavaban las manos y agarraban el pan y se lo comían, y entonces ellos llegaron a decir: ¿por qué tus discípulos están quebrantando? Porque en un momento dado la tradición viene a ser el equivalente a la ley de Dios o superior. Imagínense el poder de la tradición. Ahora todavía no vamos a entrar completamente al pasaje, pero el punto es de que nosotros cuando hablamos de la tradición hablamos de allá afuera, va usted, de los de otra religión. Pues ya es que los de la tradición, dice. Y nosotros vemos que ellos hacen cosas y decimos: ¿y eso de dónde lo sacaron, va, hermano? ¿De dónde sacaron esas cosas? Pero usted vaya con los de la tradición, y para tradición, y para ellos están agradando a Dios en lo que hacen. Y que lo que hacen es tan absolutamente divino como lo que nosotros creemos en otros ámbitos. ¿Por qué? Porque su tradición es así. Cuando la gente viene y se compra cierta vestimenta y va a cargar ahí por un montón de cuadras sufriendo ahí con eso, cargando, ¿cree que está agradando a Dios? Tienen la fe sincera de que están agradando a Dios. Esa es su tradición. Y claro, nosotros decimos: no, si no es eso. Y nosotros tenemos muchos argumentos. Pero ¿sabe usted que también los evangélicos tenemos tradiciones? Y las tradiciones no les voy a decir exactamente cuáles son, pero nosotros, los cristianos evangélicos, también tenemos tradiciones. Mire, le voy a decir cuál es el concepto de tradición. Es el siguiente. Una tradición esto no es un concepto espiritual. Son acuerdos que una comunidad considera dignos de constituirse como parte integral de sus usos y costumbres. Voy a repetirle. Una tradición es un acuerdo en el que una comunidad considera dignos de constituirse como parte integral de sus usos y costumbres. Y por considerarlos valiosos o acertados, se pretende que se extiendan a todos por transmisión generacional. Bueno, le voy a decir algo con todo respeto, pero que nosotros, digamos, aquí tal vez algunos hermanos de algunos años, ¿saben conmigo? Cuando yo amé mucho a mi pastor, lo amé mucho. Un hombre de Dios, hermano, con tremendo conocimiento de la Escritura. Pero él, en una ocasión nos dijo de que Dios le había dicho que él no iba a ver muerte, hasta que Cristo viniera. Y entonces, lo que él nos dijo, porque yo estaba ahí cuando lo dijo, para nosotros el arrebatamiento era a finales de los años 90. Y estábamos seguros de que nuestro pastor no iba a haber muerte. Y cuando se enfermó, antes de morir, que alguien dijera que él se podía morir era como que estuviera blasfemando, porque pesaba más la tradición de lo que creíamos que la voluntad de Dios. Y el Señor se lo llevó. Era un tremendo siervo de Dios, un hombre de Él, pero en un momento dado una interpretación estaba sobre la misma Biblia. Ahora,
Le doy el ejemplo ese porque es alguien que me bendijo muchísimo y que no le quita menos eso, pero fuimos muchísimos de sus ovejas que creímos así. Entonces va, pero el caso, él es, Dios lo bendiga porque lo ven otra vez, pero usted encuentra hoy que hay una serie en el ámbito evangélico, una serie de interpretaciones que cuando usted quiere ir, a demostrarlo bíblicamente, la gente no quiere, simplemente se aferra a su tradición, como cualquiera se aferra a su tradición de vestirse de cierto color de afuera y cargar algo. Y entonces hay algunas cosas que nosotros los evangélicos creemos que tendríamos que adentrarnos en la palabra para ver su sólido respaldo en el mensaje de Dios. Pero la tradición, como le pasó a los judíos, la tradición en un momento dado empieza a pesar más. Entonces la tradición es segura y todos lo creen, y entonces la situación se hace de que esa es la verdad. Y aunque venga alguien con la Biblia, no le vamos a creer. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es tendenciosa a aferrarse a su tradición. ¿Por qué le estoy explicando yo esto? Porque yo quiero a futuro empezar a enseñarle, hermano, y que estudiemos. Pero algunas cosas van a chocar contra la tradición. Porque tal vez usted, no, pero si yo así lo creo. Hay algo que se llama el principio del posicionamiento, que nos dice que el primer conocimiento que llega a nuestra vida es el que se queda más aferrado. Entonces nosotros aprendimos cosas en nuestra vida que llegaron a nuestra vida, y como fue lo primero que aprendimos, es lo que se quedó. Es como el idioma. ¿Por qué a nosotros nos cuesta hablar otro idioma y el que más hablamos fácil es el español, porque no el castellano? Porque nosotros lo aprendimos, fue lo primero que llegó a nuestra vida. Y pues eso no es más fácil, ¿va? Lógico. Entonces, mire, hermano, ¿qué sucedió? Jesucristo se topó con la tradición. Entonces, el problema, recuérdese que la tradición es cosas que van a crear una comunidad, que le atribuye valores, no solo valor, sino le considera digno o considera que eso debe de ser tomado y extendido a los demás. Pero yo no digo que vamos a cambiar todo, simplemente que tengamos un corazón dispuesto a ser enseñados. Dispuesto a ser enseñados. O sea, porque una de dos cosas, o somos enseñados o empezamos a vivir por tradición, ¿verdad? ¿Por qué hacemos lo que hacemos, creemos lo que creemos y vivimos como vivimos? ¿Cómo se demuestra esto en la Escritura? ¿Cuáles son las bases de la Escritura? ¿Qué reglas se usan en la Escritura? ¿Cuáles son las versiones de la Escritura? Pero claro, actualmente el riesgo es de que viene, no riesgo, sino la situación es que la Escritura tiene una diversidad de interpretaciones, porque más recientemente en los últimos 30 o 40 años la palabra que más ha pesado es la palabra revelación. Y está bien, porque yo creo que hay revelación, pero no revelación personal o individual. Tendría que ser una revelación. Las revelaciones personales o individuales no pueden aplicarse a todo el mundo. Lo único que se puede aplicar a todo el mundo es la Biblia. Amén. Bueno, pues yo lo miro así muy sincera. ¿Qué usted qué nos quiere decir, hermano? Simplemente ahí está Jesucristo. Mire, hermano, yo le podría decir a usted: mire, hermano, lo que cree, demuéstremelo sólidamente con la Escritura, porque yo lo que creo le voy a tratar de demostrar con la Escritura. Pero si usted me dice: no, hermano, pero el hermano fulano dijo, entonces usted lo que tiene es una tradición. Y hay tradiciones que venían de 3, 4 generaciones antes, porque la Mishnah era una tradición oral. Solo para que tenga idea de algo, vamos a Juan capítulo, para que tengamos una idea vámonos a Juan capítulo número 5.
Juan capítulo 1, 5, y vamos a leer versículo del 6 en adelante. Juan 5 del 6 en adelante. ¿Sabe de que el problema a veces de la tradición que tenían, no quedemos nosotros, que tenían los fariseos y los escribas del tiempo de Jesucristo, es de que en un momento dado la tradición la agarramos como la verdad y se vuelve algo, oiga bien, una tradición para mí se puede volver algo, cuando yo agarro una tradición con toda mi convicción, la tradición se vuelve algo que ya no es ni cuestionable ni debatible. Ya no se puede opinar sobre eso. ¿Por qué es eso así? Porque así es. Porque así me lo enseñaron y así me dijeron. Pero en la Biblia, no, pero así es. Porque lo dijo no sé quién. Pero, y el verso quiso, pero el verso está totalmente claro para interpretar que así es. Está claro el verso. La versión que se usa. El reflejo contextual de toda la Biblia. Para no agarrar versos aislados. Bueno, Juan, estaba Jesucristo viendo al paralítico, ¿se acuerda? Cuando Jesús vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Verso 6. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Versículos, el siguiente. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. El milagro de Jesús, ¿va? Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Verso 10. Y entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Siguiente. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Verso 12. Y entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Mire, no están viendo el milagro, no están, ellos están en su tradición. Entonces, y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Bueno, usted sabe, ¿por qué le estoy poniendo este verso? Porque usted sabe de que no se podía hacer trabajo. La Biblia decía que no se podía no se debía trabajar en el día de reposo. Pero los intérpretes, los que hicieron la tradición, tuvieron que debatir y llegar a conclusiones de cómo se aplicaba esto. Y establecieron, usted sabe cuál era el peso que una persona, peso límite que una persona podía cargar en un día de reposo. O sea, eso ya no es palabra de Dios, es una interpretación. El peso de 3 uvas. La tradición decía que el peso de 3 uvas. Entonces aquellos vieron el milagro, pero el milagro no vale nada. Está quebrando la tradición. El peso de 3 uvas. ¿Sabe que la gente no podía cargar agua? Solo podía mojar un pañuelo y llevarlo en la tradición. ¿Sabe que en día de reposo, si alguien se hería, no podían echarle ungüento ni nada para curarlo? Tenían solo que medio vendarlo para que el otro día fuera al doctor. Si un niño se enfermaba, no podía ser llevado, porque como lo tenían que cargar, y era prohibido cargar un peso de más de 3 uvas en día de reposo. O sea, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque habían ya interpretaciones tradicionales que quebraban totalmente la esencia del mandamiento de Dios y de su voluntad. Ahora, ¿por qué esto es importante? Ahora vamos todos a Marcos. Vamos a ir a Marcos capítulo número 7. Amén. Marcos capítulo número 7. Dice verso 1. No sé si llegó ahí.
Marcos 7:1. Y se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Usted dígame dónde hay un versículo en la Biblia que diga de que hay que lavarse las manos para comer pan. No hay. Pero la interpretación de la palabra, por decirlo así, los había llevado a establecer tradiciones que hasta condenaban, hermano, condenaban. Usted dice, qué barbaridad, hermano, pero uno a lo mejor está en conceptos humanos en los cuales uno viene en un momento, no, pero es que en tal verso dice así, pero dice eso ese verso, esa versión dice así, ¿cuáles son el reflejo? ¿Cuál es su contexto? No, pero es que esto me lo enseñó no sé quién, y él a él se lo enseñó antes, y a él se lo enseñó, a lo mejor es una tradición. Pues es importante que estudiemos lo que debemos de estudiar. Amén. Hoy es una brecha. Entonces, sigamos leyendo. Entonces, los condenaban, hermano. Verso 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición. Usted sabe que la tradición, escribió alguien, la tradición es hija de la historia. ¿Por qué la tradición es hija de la historia? Porque así ha sido siempre y así tiene que seguir. Porque así creyeron, así creíamos y así creeremos. La tradición. Las tradiciones no necesariamente son malas. El problema es cuando la tradición es superior a la palabra. Y hermanos, los evangélicos, hay iglesias que tienen tendencia de enfatizar en algo y en algo y en algo y en ese algo y ese algo, ese algo. Esa es su tradición. Habría que ver de dónde está la base escritural. Y seguramente sí hay bases escriturales, pero ¿cómo empezaron a interpretar? Como imagínense, yo me pregunto, ¿cómo llegaron a la conclusión los rabinos de que solo podía cargar el peso de 3 uvas a alguien el día de reposo? Ahora, a uno le da risa eso, pero hermano, ¿y qué tradiciones tendremos nosotros a veces que sean superiores a los mandamientos de Dios? Porque la gente que tiene una tradición no la ve. No la ve. Bueno, sigamos leyendo. Entonces, dice en verso 3, fue el que leímos. Porque los fariseos, 7:3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Verso 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Verso 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Ya no es la ley, ya no es la palabra. Por eso siempre, hermano, mire hermano, a veces uno podrá tener la Biblia y tratar de demostrar algo con la Biblia, pero cuando nosotros estamos aferrados a la tradición por sobre la verdad, ese fue el choque de los fariseos, escribas y judíos de ese tiempo con Jesucristo. Nada de lo que pasaba con Jesucristo concordaba con la tradición de ellos. Estaban aferrados a sus tradiciones que no vieron al Mesías. No pudieron recibir del Mesías. Bien, entonces si les dice el Señor en el verso 5, en verso 5, los fariseos, porque preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué los discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Otra vez, o sea, el énfasis, allá no importaba el milagro de que el paralítico anduviera cargando. ¿Por qué estás cargando? ¿Quién te dijo? Es que estás quebrantando la tradición. Hermano y hermana,
Nosotros debemos de amar la palabra. De amar la palabra de Dios. Y quiere que le diga, hermano, y estar dispuestos a ser enseñados. Estar dispuestos a aprender. Porque si uno ya no tiene nada más que aprender, hermano, ni abra la Biblia, ni escuche mensaje, porque ya se lo sabe todo. Hermano, es prácticamente imposible eso. Amén. Bueno, entonces terminemos de leer aquí. Entonces, este es un paralelismo claro del verso que leímos en Mateo, pero dice, verso 6, respondiendo él le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. ¿Sabe, mi hermano? Yo cuando he leído esto, yo no digo de que a mí me enseñaron, no estoy diciendo que lo que me enseñaron no me ha bendecido. Si algo me bendijo fue lo que mi pastor me enseñó en el orden de la palabra, pero por supuesto que yo he tenido que seguir estudiando, no puedo quedarme yo con lo que me enseñaron, yo tengo que estar leyendo la Biblia, confrontarlo en el presbiterio en el que estoy. Las cosas que le enseño y que son cuestionables, yo las someto a discusión en el presbiterio en el que estoy. Pero ¿qué es lo que sucede, hermano y hermana? De que venimos y qué delicado en un momento dado poner encima o sobre la palabra de Dios la tradición. La tradición, hermano. Mire, hay tanto que escudriñar y estudiar en la palabra de Dios, hermano. Tanto, hermano, que yo he estado pues compartiendo con un siervo y hemos estado estudiando, no lo que yo quisiera, pero hermano, hay tanto en la palabra de Dios. Pero cuando digo no es solo leerla, sino empezando por la versión que nosotros usamos. ¿Cómo nos llegó la Biblia? ¿De dónde proceden esos manuscritos? ¿Cuáles son las mejores versiones? ¿Cuáles son las versiones más apegadas al original? Solo le voy a decir dos cosas. Las versiones de nuestros tiempos vienen de dos fuentes, de un texto que se llama el Textus Criticus o de una que se llama el Textus Receptus. ¿El Textus Criticus o el Textus Receptus? Porque usted sabrá de que la Biblia no se escribió en español, ¿va? Y los que escribieron en español, usted sabrá de que no tengo en este momento el dato exacto, pero los que escribieron en español tuvieron que agarrar, o sea, del griego, un vocabulario de 600 palabras para aplicarlo al español, un vocabulario de 40,000 palabras. Eso quiere decir que cada vez que hallaban una palabra en griego, tenían que buscar el significado que ellos creyeran conveniente entre 14 o 15 significados. Entre 14 o 15 significados. Y pusieron en base al que... no, pero es que los que hicieron... No, es una bendición la Biblia, pero necesitamos conocer más. Amén. ¿Está dispuesto usted? Hermano, mire, no es cuestión de que yo venga aquí y quiera imponerle una tradición, simplemente instruirle y que amemos a Dios y que busquemos agradar a Dios, porque ¿sabe una cosa? El asunto es que en estos tiempos la gente no queremos esforzarnos en el estudio de la verdad y de la palabra, sino que es más fácil que nos digan cómo es la cosa. Y de ahí es donde se forman las tradiciones. Bueno, terminemos el texto porque ya vamos. Entonces Jesucristo les dijo, mire, lo que quiero cerrar con esto. En el verso
6, que es la profecía de Isaías. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora mire el verso 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, pero nosotros no, hermano. ¿Será, hermano? ¿Será? ¿Y cómo le hacemos para saber? No, hermano, es que el hermano Víctor dijo. No, usted aplíquese a la Biblia y vea y compruebe. No es que el hermano Víctor dijo, aquí yo vengo, le expongo, pero esto tiene que ser conforme a la Escritura. ¿Por qué? Porque, hermano, en un momento dado uno puede dejar el mandato de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Lo que era la Mishnah. La Mishnah no es mala, porque son todas las series de interpretaciones que tenían sobre la ley. No me vaya a ver ahí alguien, porque esos que leen la Mishnah son tremendos eruditos y sabios. Yo no estoy diciendo que sea mala, sino que la forma de interpretar en el tiempo de Jesús chocó con la verdad, y Jesucristo se los dijo. Abandonan el mandamiento de Dios por aferrarse a los mandamientos de los hombres. Hermano y hermana, pues esta noche yo de lo que le he hablado de esto, porque en el nombre de Jesús, pues algunas de las próximas enseñanzas van a estar relacionadas con el origen de algunas versiones de la Biblia, con la necesidad de interpretar de la forma más... Mire, la interpretación bíblica requiere algún grado de reglas, porque de lo contrario, hermano, ya no hay fronteras. Ya no hay fronteras. Entonces, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Yo creo que aquí nosotros, pero puede ser que crea mal, ¿verdad? No nos hemos ido por el lado de simplemente así es y así es, sino realmente creo que hemos tratado en el nombre de Jesús de acercarnos lo más que podamos a la Escritura. Pero hay cosas que nosotros, tantas cosas que debemos de estar abiertos a ser instruidos y enseñados por la bendita palabra. Le voy a dar un ejemplo y con esto cierro. Hace unos años hay un siervo del Señor en el presbiterio, el que hoy es el presidente del presbiterio precisamente. Dio una enseñanza que un día esto lo voy a invitar a que venga a darla, se llama 2000 años de alabanza. Es un músico erudito, un hombre de, saber, 70 años, alguien que estuvo, una persona totalmente estudiada. Y yo iba con mis conceptos sobre la alabanza y la música, pero ese día él me dejó, hermano, me dejó realmente pensando y meditando, porque me dijo, probame bíblicamente qué música es de Dios y qué música no es de Dios. Porque lo primero que vas a hacer es, me vas a decir que lo que vas a tratar de probarme que la música que no es de Dios es porque la que no te gusta a vos, me dijo. Y después me vas a hablar de la historia contemporánea y de orígenes y todo eso, pero ahí no estás usando la Biblia, me dijo. Y entonces hablamos un rato y yo me quedé sorprendido, hermano, porque en un momento dado uno dice esto es así porque es así, porque a mí me dijeron que era así, pero a la hora de querer confrontarnos con la palabra, uno entra en problemas, y eso es en un ámbito del estudio de la palabra.
hay cosas que son absolutas, nosotros no vamos a cambiar nada, o sea, no nada en el sentido de las doctrinas elementales y fundamentales de la Biblia son inamovibles, la divinidad de Cristo, la santidad, la salvación por la fe, el derramamiento de la sangre, todo eso es inamovible, la Trinidad de Dios, etcétera. Pero hay cosas por ahí que tal vez vamos a encontrar que las creemos por tradición y no por conocimiento escritural. ¿Cuál es la idea de enseñar esto? O de hablarle hoy así, porque los miro así como asustados. No se preocupe, no vamos a cambiar. Tiene que estar en la escritura, pero solo le digo, a mí me conmueve pensar que pueda estar yo abandonando el mandato de Dios por aferrarme a una tradición. Y estar como le dijo el Señor a ellos, les dijo, ustedes han abandonado el mandamiento por enseñar tradiciones. Porque ¿qué es lo que nosotros debemos hacer como ministros? Llevar al pueblo de Dios a la verdad, no a nuestra verdad, sino a la verdad. Entonces, ¿aquí le voy a enseñar yo la verdad? No, hermano, aquí juntos vamos a caminar hacia la verdad. Y si estamos dispuestos, claro, eso ha sido durante años, y si estamos dispuestos a ser enseñados, usted se va a dar cuenta cuánta belleza hay en la voluntad de Dios escrita en su palabra. Así que amemos a Dios y amemos su palabra, pero su palabra más que nuestras tradiciones. Amén. Vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos. Este no fue un devocional, sino una introducción. Porque los fariseos y los escribas del tiempo de Jesús creían profundamente que su defensa de sus tradiciones eran del agrado de Dios y se estaban oponiendo al Mesías bendito. Así con sus ojos cerrados oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por tu infinito amor, por tu grande misericordia, por la grandeza de tu poder y por tu bondad. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a tu pueblo que ha venido en esta noche. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos y de tus hijas. En el nombre de Cristo Jesús, que tu misericordia, tu amor, tu bendición y tu gracia, Señor, sea, Dios Todopoderoso, sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas. Y que, Dios mío, podamos ser hombres y mujeres que con, Señor, sinceridad de corazón nos acercamos a ti, no a buscar nuestra verdad, sino a buscar, Señor, porque esta, Señor, verdad tiene que provenir de tu palabra. En el nombre de Jesús. Levante su mano derecha. Gracias. Dígale gracias al Señor. Dígale, Señor, estamos dispuestos a tu verdad, a tu enseñanza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios todo. Dígale gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, hermano. Gracias también gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Enséñame tus caminos, Señor, y anda